Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Primero de Reyes, capítulo 3. Salomón se casa con la hija del faraón. Voy a invitarte para que oremos. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre eterno y bondadoso, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Y pedimos en este momento que derrames tu gracia sobre nosotros, para que al abrir la Escritura podamos tener el entendimiento necesario para comprender y guardar las lecciones en nuestro corazón y poder compartirla con otros, lo que hemos aprendido y lo que nos has enseñado a través del mensaje que tienes para nosotros en este capítulo de hoy. Acompáñanos, Señor, en el estudio, guíanos. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Una vez que el autor inspirado ha narrado la elevación de Salomón al trono, nos muestra que lo primero que hace él es afianzar la seguridad interna. Entonces, ahora entra de lleno a hablar del reinado de Salomón, fijándose en tres aspectos. Número 1, prudencia y sabiduría del nuevo monarca. Número 2, Salomón el constructor. Y número 3, la política comercial. Esto nos llevará hasta el capítulo 10 de este libro. El capítulo que vamos a estudiar hoy nos lleva a ver a Salomón a cómo presta atención a los asuntos exteriores. Así que una de las cosas que hace es mencionar la boda real con la hija del faraón. Leamos el versículo 1. Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros en torno a Jerusalén. Las alianzas políticas con frecuencia se sellaban mediante casamientos entre las familias reales. El escritor sagrado no reprocha a Salomón por haberse casado con esta princesa idólatra. Sencillamente registra el hecho, pero no lo sanciona y no dice si fue bueno o malo. Ese casamiento, lo que sí sabemos es que violaba directamente la orden de Dios. Aunque la hija de Faraón renunció a la religión de Egipto y echó su suerte con los hebreos, entre los cuales había ido a vivir, este saludable resultado no justificó el extraño casamiento. Elena de Guay hace un comentario al respecto. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Geser, matar a los cananeos que habitaban la ciudad y darla en don a su hija, la mujer de Salomón. Salomón reedificó esa ciudad y con ello fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa del Mediterráneo. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar. Libro Profetas y Reyes, página 37. Dios ha indicado en varias oportunidades que unir nuestras vidas con aquellos que no comparten nuestra fe en matrimonio, como llama Pablo, en un yugo desigual, no es lo más prudente para nuestra vida, ya que generalmente es el cristiano el que comienza a ceder en algunos principios de su fe. Cuando Salomón se alió con Egipto, este país era débil y estaba dividido.
y fue también un periodo de debilidad para Asiria y Babilonia, y ya no existía como nación los hititas, que habían sido poderosos. Un periodo semejante de debilidad generalizada en el cercano oriente ofrecía una oportunidad única para que David y Salomón afianzaran una nación poderosa y que el pueblo de Dios en la tierra pudiese de esta manera mostrarle al mundo lo que significa la adoración al verdadero Dios. Así que trajo Salomón a su esposa a la ciudad de David mientras se terminaban algunos proyectos en Jerusalén. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 2 al 15 y es la narración del sueño en Gabón. Leamos el versículo 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque en aquellos tiempos no había aún casa edificada al nombre de Jehová. Los lugares altos se edificaban en montes o colinas porque consideraban que estaban más cerca de los dioses, ya que estos altares fueron edificados por los paganos y posteriormente usados por los israelitas para ofrecer sacrificios a Dios. El Señor expresamente había prohibido que se sacrificara en lugares altos, para evitar que el pueblo cayera en la idolatría y que se hiciera santuarios personales. Elena de White explica: Salomón sabía que se necesitaría mucho tiempo para llevar a cabo los grandes planos trazados para la edificación del templo, y antes de construir la casa del Señor o las murallas en torno de Jerusalén, debiera haber preparado un lugar provisional de culto para el pueblo de Dios. No debería haberlos estimulado con su propio ejemplo para que fueran a los lugares altos a fin de ofrecer sacrificios. En cambio leemos: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Se menciona esto como un asunto que debiera haberse hecho de otra manera. Manuscrito 5 del año 1912. El Señor había dicho que debería haber sacrificios en el tabernáculo. Por eso enfatiza que no había una casa edificada en nombre de Jehová. El nombre representa el carácter y la presencia del Señor. En el cercano oriente, identificar un templo con el nombre de un Dios significaba que ese Dios poseía el lugar y habitaba allí. Salomón lamentablemente sigue la costumbre del pueblo en vez de corregirla. Leamos los versículos 3 y 4. Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaban allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Lo primero que debemos destacar es que Salomón no promovía la idolatría. El autor enfatiza que amaba a Jehová y obedecía a sus estatutos, pero comete el error de seguir las costumbres de la nación de hacer sacrificios en lugares altos. Elena de White continúa explicando que esto fue un error. Ella dice: Salomón trasladó su lugar de culto a Jerusalén, pero su proceder anterior al sacrificar en un lugar que no había sido santificado por la presencia del Señor, sino que era dedicado al culto de los ídolos, eliminó de la mente de las personas algo de la repulsión con que se debería haber considerado los horribles actos realizados por los idólatras. Esta mezcla de lo sagrado y de lo profano fue el primer paso en la conducta de Salomón, que lo indujo a suponer que el Señor no era tan exigente en cuanto al culto de su pueblo. Así se estaba educando para apartarse aún más de Dios y de su obra. Poco a poco, sus esposas paganas lo indujeron a que las edificara altares para ofrecer sacrificios a sus dioses. Vuelvo y repito que esto está en manuscrito 5 del año 1912. Así que ahora Salomón se va a Gabaón, que estaba a unos 9 kilómetros al noreste de Jerusalén. Después del buen éxito de las medidas tomadas para alcanzar el reino, Salomón celebró una gran fiesta en Gabaón para todo el reino, como un acto de acción de gracias para el Señor por sus bendiciones. Fue ubicado allí el tabernáculo que se había construido en el desierto.
Salomón ofrece estos sacrificios también para dedicar su vida al servicio al cual había sido apartado. Necesitaba sagacidad mental, grandeza de corazón y ternura de espíritu. Así que busca al Señor para obtener esa capacidad necesaria y gobernar a Israel. Dios ahora se aproxima a Salomón y le hace una propuesta muy interesante. Leamos los versículos 5 al 10. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Anteriormente Dios se comunicaba con David a través de profeta Natán o el profeta Gad, pero ahora Dios directamente habla a Salomón. Al parecer, en una noche, después de desempeñar sus diferentes deberes, en el silencio de la noche, Dios se le aparece. Dios sabía lo que Salomón necesitaba, pero le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Esto debiera ser una prueba para el joven rey. Su pedido revelaría la naturaleza de su corazón. Esto debe llamarnos a nosotros la atención. Si Dios nos dijera lo mismo a nosotros, ¿qué le pediríamos? ¿Qué es lo que consideramos más importante? Puede ser que alguno considere que lo más importante son las cosas terrenales, pero debemos pensar en las bondades espirituales. Esa prueba la tenemos hoy y debemos hacer la mejor elección. Elena de White nos desafía al decir: esta es una lección para nosotros. Nuestras peticiones a Dios no deben proceder de corazones que están llenos de aspiraciones egoístas. Dios nos exhorta a elegir los dones que redundarán para su gloria. Quiere que elijamos lo celestial en vez de lo terrenal. Abre delante de nosotros las posibilidades y ventajas de un intercambio con el cielo. Alienta nuestras aspiraciones más elevadas. Da seguridad a nuestro tesoro más selecto. Cuando desaparezcan completamente las posesiones terrenales, el creyente se regocijará en su tesoro celestial, las riquezas que no se pueden perder en ningún desastre terrenal. Esto está en la Review Herald, número del 16 de agosto de 1898. Elige las cosas que perdurarán para siempre. Dios sabe lo que necesitamos y Dios tiene planes grandes para nuestra vida. Es nuestra tarea cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios le pregunta a Salomón: pide lo que quieras que yo te lo daré. Salomón entonces responde a Dios y hay una frase interesante que quisiera que consideráramos y es el versículo 6. Dice: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. ¿Será que Salomón estaba hablando de David su padre? Un hombre que cometió graves errores, que hizo cosas sin consultarle al Señor. ¿Cómo es que dice que obró en justicia y rectitud de corazón cuando fue culpable de crímenes y muchas de sus decisiones afectaron al pueblo? El asunto es que David se arrepintió, pidió perdón por sus pecados sinceramente y Dios perdona, pero también olvida. Y por eso David es presentado como un hombre justo, porque aprendió a humillarse delante de Dios. Elena de White dice: hay suficiente contenido en estas palabras
para silenciar a cada escéptico respecto a la supuesta justificación divina de los pecados de David y Salomón. Dios fue misericordioso con ellos de acuerdo con la forma en que caminaron delante de Él en verdad, probidad y rectitud de corazón. Dios solo los trató de acuerdo con su fidelidad. Esto está en Spirit of Prophecy, tomo 1, página 395. Entonces, después de hacer esta descripción, Salomón comienza ahora a hablar de que él es el rey de Israel y es muy joven. Es como un niño que necesita aprender tantas cosas para poder guiar en rectitud al pueblo. Salomón no le pide riquezas, no le pide honores mundanales, ni le pide fama o reconocimiento, ni siquiera un gran ejército. Lo que pide es: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Aquí Salomón reveló lo que había en su corazón. El anhelo que tenía era poder guiar al pueblo de la mejor manera. Su deseo era tener sabiduría necesaria para liderar. Y por eso Elena de White dice: el lenguaje de Salomón al orar a Dios ante el antiguo altar de Gabaón revela su humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. Comprendía que sin la ayuda divina estaba tan desamparado como un niñito para llevar las responsabilidades que le incumbían. Sabía que carecía de discernimiento y el sentido de su gran necesidad le indujo a solicitar sabiduría a Dios. No había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalzase sobre los demás. Deseaba desempeñar fielmente los deberes que le incumbían y eligió el don por medio del cual su reinado había de glorificar a Dios. Salomón no tuvo nunca más riqueza, ni más sabiduría o verdadera grandeza que cuando confesó: yo soy un niño pequeño y no sé cómo debo conducir. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 20. Esta es la razón que todos debemos hacer para elevar a nuestro Dios una oración que necesitamos hacer todos los días, y es la oración que los líderes también deben hacer para guiar a la iglesia por el camino que el cielo ha señalado. Pedir sabiduría, entendimiento, capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, no para exhibirlo con orgullo, sino para poder servir de manera eficiente a nuestro pueblo. Ella sigue diciendo: los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. Libro Patriarcas y Profetas, página 21. Es la capacidad para tomar decisiones justas lo que está pidiendo Salomón y lo que pidiéramos nosotros. Y la Escritura señala que esta oración le agradó al Señor. Entonces viene la respuesta del Todopoderoso. Leamos los versículos 11 al 14. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Dios reconoce el pedido de Salomón, que él no pidió ni riquezas,
ni capacidad para ser un buen comandante para vencer a sus enemigos. Pidió lo que era mejor para él y para la nación: sabiduría. Esta es entonces la confirmación de Dios en cuanto a la sabiduría del pedido de Salomón. Modestamente, Salomón pidió sabiduría, y esto le traería en su estela todas las otras bendiciones de la vida. Por eso más adelante le escribió en Proverbios 3:13: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3:17 y 18: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Más adelante en Proverbios 8:35 y 36 escribe: el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Esta es la gran ley básica del gobierno divino, acerca del cual dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La sabiduría de Salomón parece haber sido tanto moral como intelectual. Era una sabiduría práctica acerca de todos los aspectos de la vida, de las cosas del corazón humano, como asimismo de las obras y los pensamientos del Creador. Pero hay algo que refuerza el amor y la misericordia de Dios y la manera en cómo Él nos ve. Le dice a Salomón: si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Este es el resumen que da Dios de la vida de David. No tomó en cuenta sus pecados, fue redimido y salvado. Sus pecados fueron perdonados completamente. Dios los echó en lo profundo del mar y nunca más se acordó de ellos. Salomón entonces se despierta y alaba al Señor. Versículo 15. Cuando Salomón despertó, comprendió que era sueño. Luego fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. También ofreció un banquete a todos sus siervos. No era meramente un sueño, sino un sueño que provenía de Dios. Salomón estaba plenamente seguro de que el sueño era divinamente inspirado y que se había comunicado con Dios. Tan seguro estaba de que era así, que inmediatamente después de volver a la capital, se presentó delante del arca y ofreció sacrificios a Dios. Los resultados muestran, más allá de toda duda, de que estaba en lo correcto y que había recibido un mensaje directamente del Señor. La siguiente sección es la parte final de nuestro capítulo, son los versículos 16 al 28, y nos habla de la sabiduría y del juicio salomónico. La sabiduría y el discernimiento de Salomón fueron probados. Leamos los versículos 16 al 22. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron ante él. Una de ellas dijo: «Ah, señor mío, yo y esta mujer habitábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día de dar luz, esta dio luz también, y habitábamos nosotras juntas. Ningún extraño estaba en la casa fuera de nosotras dos. Una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de mi lado, mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo. Lo puso a su lado y colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Así discutían delante del rey. El autor sagrado cita un ejemplo en prueba de la sabiduría de Salomón. Hay algunas cosas curiosas en este relato. Lo primero es que se dice que eran dos rameras. La prostitución estaba prohibida en Israel, pero estas mujeres se camuflaban presentándose como sirvientes o personas que trabajaban en oficios de las casas. Estas mujeres compartían vivienda y ambas tuvieron un niño, pero una asfixió a su niño y lo cambió por el bebé que estaba vivo. La madre despierta y se da cuenta que el niño muerto no era el de ella.
El caso era más difícil que los comunes, pues de lo contrario no habría sido llevado al rey. Esta fue una prueba de fuego para la sabiduría de Salomón. Ambas creyentes eran de un carácter dudoso, no merecían confianza la palabra de ninguna de ellas, se equilibraban sus testimonios, les resultaba una afirmación que era resistida por igualmente una rotunda negativa de la otra. Parecía imposible llegar a una decisión certera o justa. Tanto el tribunal estaba envuelto en una atmósfera de suspenso. Entonces tendría que admitir que el rey que el asunto era demasiado difícil para que él lo tratara. La inferencia, la suposición, la deducción y la hipótesis no tardarían la justicia en un caso como este. Entonces Salomón pasa por alto algunas cosas y da un veredicto rápido. Leamos los versículos 23 al 28. El rey entonces dijo: esta afirma, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. Y la otra dice, no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid el niño vivo en dos y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis, ni a mí ni a ti, partidlo, dijo la otra. Entonces el rey respondió, entregad aquella al niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey, y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Así que Salomón tomó un atajo judicial en medio de la engorrosa maquinaria legal del tribunal y dio rápidamente un veredicto certero, veloz, cuya justicia estaba más allá de toda duda. El niño fue devuelto a su madre. Se había hecho justicia y la fama de la sabiduría y del recto juicio de Salomón quedó asegurada para todo el porvenir. La manera en que Salomón resolvió esta querella revela que su sabiduría y su entendimiento, concedido por Dios, lo habilitaba para obrar en justicia. El pueblo podía estar tranquilo, porque un hombre guiado por la sabiduría del cielo los estaba gobernando. Apreciado amigo y hermano, ¿cuál considera la necesidad más apremiante que tienes para solicitarle al Señor? Si Dios viniera a nosotros, viniera a ti y te dijera, pide lo que quieras, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué revela lo que hay en tu corazón? Revela si realmente tienes la mira en las cosas de arriba o en las de la tierra. Da a Dios el primer lugar, el más importante. Lo demás será añadido. Que hoy el Señor te dé paz y seguridad, te guíe por sendas de justicia, es mi oración por ti. Amén.